Se ha lanzado el tráiler del episodio 44 de la serie Baar, y emocionantes novedades esperan a la audiencia en el nuevo episodio. En el tráiler, mientras Baar se muestra decepcionada porque se ha olvidado de su cumpleaños, el médico que vendrá de Estados Unidos llama la atención. Timur y Baar se sorprenden cuando se enteran de que Ebren regresará al hospital Peran Bakf para ser operado. El público espera ansiosamente qué sucederá cuando Ebren llegue al hospital en el nuevo episodio. Además, organiza una fiesta de cumpleaños sorpresa para Ala Baar. Pero la verdadera sorpresa de esta fiesta es un acontecimiento que revolucionará la primavera. El tráiler del episodio 44 señala que será un episodio donde se intensificarán las rupturas emocionales, viejos relatos y nuevas sorpresas. El tráiler aborda tanto la soledad emocional en el mundo personal de Baar como los sorprendentes desarrollos en el entorno hospitalario en paralelo. Hay una atmósfera triste, esperanzadora y tensa al mismo tiempo. Detalles destacados. La soledad del cumpleaños de la primavera. En el tráiler se destaca que el cumpleaños de Baar ha sido olvidado. Parece que esto profundizará los sentimientos de soledad e inutilidad de Baar en relación con su entorno durante mucho tiempo. En particular, el hecho de que Timur olvide este día especial demuestra que la desconexión emocional que Baar está experimentando en su matrimonio ha llegado a un punto sin retorno. ¿Qué significa esta soledad? El verdadero rostro del matrimonio. El hecho de que Timur haya olvidado el cumpleaños de Baar demuestra claramente que ahora su matrimonio es solo un espectáculo. Timur ya había sido indiferente y egoísta hacia Baar durante mucho tiempo, este olvido resalta aún más la ruptura emocional entre ellos. Negligencia ambiental. Baar no recibe la atención y el amor que espera no solo de su marido sino también de quienes la rodean. Esta situación es una señal de que Baar siempre se ha visto obligada a ser autosuficiente en la vida, ha esperado amor, ha querido ser valorada, pero siempre la han dejado sola. La soledad interior de Baar. Aunque Baar no está físicamente sola en estas escenas, llega a un punto en el que se siente completamente sola emocionalmente. Esta soledad emocional será una de las mayores motivaciones que afectará directamente la decisión de Baar de tomar el control de su propia vida en los siguientes episodios. El regreso del universo. Ebren regresa de Estados Unidos y el hecho de que realizará una cirugía en el hospital Peran Bakf cambiará el equilibrio de la serie. Es importante que Baar y Timur estén sorprendidos, porque la presencia de Ebren aumentará tanto la búsqueda personal de Baar de una salida como la presión sobre Timur. El personaje de Ebren se posiciona como una oportunidad en el proceso de liberación de Baar. ¿Solo para cirugía o para primavera? En el tráiler se presenta el motivo del regreso de Ebren de Estados Unidos como realizar una operación en el Hospital Fundación Peran. Sin embargo, cuando observamos la dinámica de la serie, pensamos que esa razón médica puede ser solo una razón aparente. En el subtexto existe una fuerte posibilidad de que Ebren no pudiera dejar atrás completamente sus sentimientos por Baar y es por eso que regresó. Posibilidad de darle una oportunidad a Baar. Ebren ha intentado durante mucho tiempo mantener su interés en Baar a una distancia profesional. Ir a Estados Unidos fue en realidad un escape. Ahora que está de regreso, quizá quiera ver qué lugar ocupará en la vida de Baar y si realmente tendrán un futuro juntos. Presión sobre Timur. El regreso de Ebren al hospital es una gran amenaza no solo para Baar, sino también para Timur. Timur ya había comenzado a perder el control sobre Baar. Ahora, aunque Baar tiene una figura masculina a la que admira y en la que puede confiar, los sentimientos de celos y miedo de Timur llegarán a su punto máximo. Esta situación puede hacer que los lados oscuros de Timur se hagan aún más evidentes. El universo emerge como un poderoso oponente. El regreso de Ebren representa una gran amenaza no solo para el mundo emocional de Baar, sino también para el ego de Timur. ¿Por qué el universo? Alguien que pueda darle a Baar el valor que merece. Él es carismático y exitoso. Además, tiene un amor puro por Baar. Timur tiene mucho miedo de que Baar se desilusione y se sienta inadecuado al lado de una figura como Ebren. La fiesta sorpresa de Ala. Aunque a primera vista parece un gesto cálido que Ala organice una fiesta de cumpleaños para Baar, el tráiler enfatiza que la verdadera sorpresa dejará a Baar patas arriba. Esto indica que habrá un desarrollo en el partido que sacudirá a Baar. La fiesta sorpresa de Ala, ¿cómo se ve a primera vista? En el tráiler parece que Ala está organizando una fiesta de cumpleaños sorpresa para Baar. A primera vista este movimiento
De buena fe. Para hacer feliz la primavera. Tratando de demostrar que hay gente alrededor de Bahar que se preocupa por ella. Se percibe como un gesto. Sin embargo, el tono del tráiler y las pistas que da nos hacen sentir que esta fiesta no será un momento feliz para Bahar, sino un punto de inflexión impactante. Datos ocultos y peligros sobre la fiesta. ¿Cuál es el verdadero propósito? Se cree que Ala no organizó la fiesta solo para hacer feliz a Bahar, sino que puede tener otro propósito. Sobre todo el hecho de que la verdadera sorpresa del partido pondrá patas arriba a Bahar refuerza la posibilidad de una traición, un secreto o una confrontación inesperada. Posibles sorpresas. La traición de Timur podría salir a la luz. Durante la fiesta, un vídeo, una foto o las palabras de un testigo podrían revelar que Timur le fue infiel a Bahar. Los sentimientos de Ebren podrían revelarse. Tal vez los sentimientos de Ebren por Bahar se revelen de alguna manera y se produzca una crisis dentro de todos. Un secreto sobre el pasado de Bahar, algo oculto sobre el pasado de Bahar, por ejemplo, un dato sobre su familia, puede salir a la luz de repente. La hipocresía de aquellos que Bahar creía que eran sus amigos, los verdaderos rostros de las personas en quienes Bahar confiaba, incluido Ala, podrían ser revelados. La reacción de Bahar. Esta fiesta de cumpleaños hará que Bahar se enfrente una vez más a la soledad y la fragilidad. Pero esta vez la primavera no se acabará, parece que se levantará, reaccionará y encontrará el coraje para hacer cambios radicales en su vida. ¿Qué significa esta fiesta? Podría ser la escena del despertar de la primavera. A partir de ahora, en lugar de una primavera que confía ingenuamente en todos, veremos una primavera que aprende de sus experiencias y traza su propio camino. La mecha de nuevos conflictos se enciende en la serie. Después de la fiesta, la relación Bahar-Timur puede llegar a un punto de ruptura total. Además, la perspectiva de Bahar sobre las personas que la rodean cambia radicalmente. El cambio de primavera. Al final del tráiler, Bahar le pregunta a Ebren: ¿volviste por mí? Fue un gran punto de inflexión cuando preguntó. La primavera ya no es pasiva, parece dispuesto a expresar sus sentimientos directamente y tomar el control de su vida. Comentario general. El episodio 44 de Spring marca un punto de inflexión muy crítico en términos del desarrollo del personaje de Spring. Bahar ya no es solo una mujer que intenta sobrevivir, se convierte en una figura poderosa que quiere tomar el control de su propia vida y cuestiona su pasado y sus emociones. La llegada de Ebren puede abrir nuevas puertas, tanto a nivel emocional como profesional. Por otra parte, las tensiones aumentarán en el frente de Timur y la desintegración del matrimonio Bahar-Timur muy probablemente se acelerará. Cuando el ambiente hospitalario, la fiesta de cumpleaños y la transformación interior de Bahar se unen, parece que el episodio será muy intenso tanto emocional como dramáticamente.